El ciclismo de ruta profesional no perdona, no espera a nadie y jamás regala un solo milímetro en la línea de meta. Lo que acabamos de presenciar en las carreteras de Alemania no es simplemente una victoria más para el cuaderno de estadísticas, es una verdadera declaración de guerra deportiva, un golpe de autoridad sobre la mesa y una revancha implacable que quedará grabada a fuego en la memoria de los aficionados. Isaac del Toro lo ha conseguido. El joven prodigio mexicano ha firmado una de las actuaciones más dramáticas, calculadas y desgarradoras de toda la temporada europea al derrotar a su gran rival, el potente velocista francés Paul Magnier, por una diferencia verdaderamente insólita y casi imperceptible, tan solo un segundo. Un solo segundo. Ese parpadeo, esa pequeña fracción de tiempo en la que un corazón late o una rueda gira una docena de centímetros más adelante, fue la frontera exacta entre el abismo de la derrota y la gloria absoluta. Para comprender el verdadero peso de este triunfo, hay que dar un paso atrás y mirar la herida que todavía estaba abierta. Veníamos de semanas donde la tensión entre estos dos corredores había alcanzado su punto de ebullición. Paul Magnier no es cualquier rival, es una auténtica bestia del sprint, un corredor diseñado para destruir los pedales en los metros finales, dotado de una potencia bruta que suele asfixiar a cualquiera que intente dispute un cara a cara en los últimos metros. En enfrentamientos previos, el francés había logrado imponer su ley dejando a Del Toro con el amargo sabor del segundo lugar, masticando la frustración de ver cómo se le escapaba a la gloria por detalles mínimos. Pero los grandes campeones no se hunden con la derrota, la utilizan como combustible puro para preparar el contraataque, y la respuesta del mexicano no pudo ser más devastadora. Desde el banderazo de salida en suelo alemán, el ambiente se sentía espeso, cargado de una electricidad especial. Las escuadras sabían que el terreno se prestaba para un pulso táctico de altísimo nivel. El trazado alemán, técnico, traicionero y exigente, no daba margen para el más mínimo despiste. Las carreteras estrechas, los cambios constantes de dirección y el viento de cara obligaban a una concentración absoluta. Del Toro no salió a especular. Desde los primeros kilómetros se le vio con una postura completamente distinta a la de otras carreras, la mirada fija en la parte delantera del pelotón, una cadencia fluida pero agresiva y una comunicación constante con el coche de equipo. No estaba allí para conformarse con un puesto en el podio ni para cazar una bonificación secundaria. Su único objetivo era la cabeza de Paul Magnier y el escalón más alto del podio. Por su parte, el equipo de Magnier ejecutó un libreto impecable durante casi todo el recorrido. Controlaron las escapadas del día con una frialdad calculadora, manteniendo las diferencias bajo un hilo corto y asegurándose de que la carrera se resolviera en el terreno donde su líder es prácticamente imbatible. Cada vez que la carretera se empinaba ligeramente, los peones del francés apretaban el paso para desgastar las piernas de los escaladores y de los corredores todoterreno. Sabían que si llegaban en un grupo reducido a la recta final, la velocidad punta de Magnier resolvería la ecuación a su favor. Todo parecía marchar exactamente según el plan del conjunto francés. Las vueltas al circuito final se consumían rápidamente y el ritmo del pelotón era simplemente asfixiante, rozando promedios de velocidad que hacían crujir los materiales de las bicicletas. Sin embargo, Isaac del Toro y su equipo tenían trazada una estrategia completamente diferente, una jugada de ajedrez a más de 60 kilómetros por hora. El mexicano sabía perfectamente que en un sprint puro y llano de 300 metros, las probabilidades favorecían a francés. Por lo tanto, la carrera tenía que volverse loca, dura y agónica mucho antes de la pancarta del último kilómetro. Del Toro comenzó a moverse con una astucia táctica propia de un veterano de 1000 batallas. Aprovechó cada pequeño repecho, cada curva cerrada y cada tramo expuesto al viento para desgastar a los lanzadores de Magnier. No lanzaba ataques desesperados para gastar energía en vano, sino pequeñísimos acelerones que obligaban al equipo rival a cerrar huecos, gastando fichas valiosas a medida que el reloj corría en su contra. Llegamos así a los últimos 10 kilómetros de la etapa, un tramo que pasará a la historia como uno de los finales más sofocantes y vibrantes de lo que va de año. La tensión dentro del pelotón se podía cortar con un cuchillo. Los codos se rozaban a más de 50 kilómetros por hora, el chirrido de los frenos resonaba en cada curva pronunciada y los gritos de los directores de equipo por la radio añadían aún más drama a la escena.
Magnier viajaba perfectamente protegido por dos de sus mejores hombres, esperando el momento exacto para lanzar su catapulta mortal. Toro, en cambio, decidió jugar la carta de la valentía y la astucia individual. Sin un tren de lanzamiento masivo a su disposición, el mexicano se convirtió en una sombra, pegándose a la rueda trasera del propio Magnier, oliendo su debilidad y midiendo cada respiración del ciclista francés. A falta de 3 kilómetros para la línea de meta, una pequeña elevación en el terreno provocó el caos. Un par de corredores intentaron un ataque a la desesperada, rompiendo la formación del grupo principal. Fue en ese preciso instante de duda cuando Isaac del Toro demostró por qué está llamado a ser una de las grandes figuras del ciclismo mundial. En lugar de dudar o esperar a que otros cerraran el espacio, el mexicano metió el plato grande, se puso de pie sobre los pedales y lanzó un hachazo seco que tomó a todos por sorpresa. El movimiento fue brutal, una aceleración explosiva que dejó congelados a los gregarios de Magnier. El francés, al verse sorprendido, tuvo que responder en persona, quemando un cartucho vital antes de tiempo para no quedar cortado. Esos metros extra de esfuerzo agónico terminarían pasando una factura gigantesca en el desenlace final. La persecución en los 2 kilómetros restantes fue sencillamente épica, del Toro tirando con el alma en la parte delantera, con la cara desencajada por el dolor pero con una determinación de hierro, y detrás de él un grupo perseguidor enfurecido liderado por un Magnier que veía cómo la victoria le escurría de entre las manos. Al entrar en la recta de meta, una avenida ancha y en ligera pendiente ascendente, los dos rivales llegaron al límite de sus fuerzas, con las piernas al borde del colapso láctico. La carrera se redujo a un duelo cara a cara, hombre contra hombre, bicicleta contra bicicleta. Magnier lanzó su sprint final con todo lo que le quedaba en el tanque, saliendo del rebufo con una violencia impresionante. Durante 50 metros pareció que el francés remontaba y se llevaba la gloria una vez más, pero del Toro sacó fuerzas de donde ya no quedaba nada. El mexicano cerró los ojos, apretó los dientes, inclinó el torso sobre el manillar y dio el último golpe de riñón sobre la mismísima línea de sentencia. La llegada fue tan apretada que nadie en el circuito se atrevía a celebrar. La incertidumbre se apoderó del ambiente mientras los corredores frenaban exhaustos metros más adelante. Los segundos de espera parecieron horas. Finalmente, la pantalla oficial confirmó el veredicto de la foto de llegada y de los cronómetros de alta precisión. Isaac del Toro cruzaba la meta en primer lugar, superando a Paul Magnier por la diferencia más desgarradora. El impacto psicológico de esa línea de meta no se borra con una ducha ni se aclara en la rueda de prensa. Cruzar la pancarta final sabiendo que has dejado hasta el último aliento en los pedales para terminar perdiendo por un solo segundo es un golpe demoledor, y la cara de Paul Magnier al bajarse de la bicicleta lo decía absolutamente todo. El francés se quedó inmóvil por varios segundos, apoyado sobre el manillar, con la mirada perdida en el asfalto alemán y la respiración entrecortada, tratando de asimilar cómo una victoria que tenía prácticamente en el bolsillo se le había escapado de forma tan dramática. Para el equipo francés, esto no fue una simple derrota de etapa, fue una grieta táctica expuesta en televisión internacional por un Isaac del Toro que leyó la carrera como un maestro. Del otro lado de la zona de meta, la escena es diametralmente opuesta. El equipo del mexicano se fundía en un abrazo eufórico mientras el propio del Toro intentaba recuperar el aire, consciente de la magnitud de lo que acababa de conseguir. Derrotar a un especialista del calibre de Magnier en un terreno donde el francés partía como favorito no solo le da a del Toro el triunfo del día, sino que manda un mensaje directo a todo el pelotón internacional. El joven mexicano no le tiene miedo a nada ni a nadie, y su capacidad de lectura. En momentos de máxima presión está al nivel de los ciclistas más experimentados del planeta. Analizando los datos telemétricos y los detalles técnicos de los últimos 500 metros, la victoria de del Toro se construyó sobre una decisión brillante tomadas en milésimas de segundo. Mientras la mayoría de los velocistas esperan el momento exacto para salir del rebufo a falta de 200 metros, el mexicano entendió que medirse en potencia pura contra la aceleración de Magnier en un sprint totalmente llano era una apuesta de alto riesgo. Por eso, el ataque previo a falta de 3 kilómetros no fue un impulso irreflexivo, sino un movimiento calculado para romper la estructura del tren francés y obligar a Magnier a gastar vatios cruciales antes de la recta final. Ese desgaste previo fue el factor determinante.
Cuando Magnier lanzó su ataque definitivo en la recta de meta, su potencia pico fue devastadora durante los primeros 4 segundos, pero decayó ligeramente en los metros finales debido al esfuerzo acumulado en la persecución anterior. Isaac del Toro, que había gestionado su ritmo con una madurez impresionante sin entrar en pánico cuando vio al francés emparejar su rueda, reservó el último resto de energía para un golpe de riñón agónico, pero perfectamente coordinado. Ese movimiento final, ejecutado con la precisión de un cirujano, fue el que metió la rueda delantera del mexicano apenas unos centímetros por delante de la de su rival justo sobre la línea blanca. Las reacciones en el entorno del ciclismo profesional no se han hecho esperar. Directores deportivos, comentaristas especializados y exciclistas coinciden en que estamos presenciando el nacimiento de una rivalidad generacional apasionante. La prensa europea ya califica este duelo como uno de los momentos más vibrantes de la temporada en territorio alemán, destacando la frialdad estratégica de Del Toro para neutralizar la superioridad teórica del equipo rival. Esta victoria por un segundo no solo reescribe el desenlace de la jornada, sino que altera por completo la dinámica de la clasificación general y la moral de ambos corredores para las próximas batallas. Con el ego del francés tocado y la confianza del mexicano por las nubes, la carrera entra en una fase aún más peligrosa e impredecible. La revancha ya es una realidad, pero la guerra por el dominio absoluto apenas acaba de comenzar, con la resaca emocional de un final tan ajustado todavía a flor de piel. La tensión de la carrera se traslada ahora a las bambalinas, a los autobuses de los equipos y a la mesa de estrategia. Una victoria de tan solo un segundo no es únicamente un triunfo deportivo, es un auténtico veneno para la moral del derrotado y un chute de adrenalina pura para el vencedor. En el autobús del equipo de Paul Magnier, el ambiente tras la etapa era de absoluto silencio. Perder por una diferencia tan imperceptible deja una sensación de frustración mucho más profunda que ser superado por varios cuerpos de ventaja. Ese es el tipo de esfuerzo que se trabaja de una forma muy específica durante meses, que requiere una preparación diferente a la de un corredor de clasificaciones generales, y que históricamente no es la especialidad de los mejores. Pudieron haber perdido esas milésimas de segundo fatales. Para el ciclista francés, la noche posterior a esta batalla exigió un trabajo de reconstrucción mental inmediato. Magnier sabe que cometió el error de caer en la trampa táctica impuesta por Isaac del Toro. Se dejó llevar por el impulso de responder en persona al ataque lejano del mexicano, gastando un cartucho de potencia que le hizo falta en los últimos 50 metros. El cuerpo técnico del conjunto francés ha tenido que analizar minuciosamente las imágenes de la llegada para estableció la ajustar su referencia estrategia que de cara a nadie las parecía próximas capaz de batir jornadas. durante la tarde. 3 Ya no pueden minutos, tratar a Del 10 Toro escaladores como del a un pelotón. simple corredor Isaac del peligroso Toro al que se acaba le de puede dar otra controlar lección, con ritmo alto la de que ya dio carrera. quinielas Ahora previas de tienen todos claro que los se medios enfrentan a un rival especializados. impredecible, No ponían a capaz Isaac de del inventar Toro un como movimiento favorito de genial esta en el prueba. momento menos El perfil pensado. favorecía a los En el especialistas campamento puros de de Isaac del contrarreloj, Toro, a en los cambio, corredores que la trabajan atmósfera ese es de esfuerzo absoluta máximo de concentración 4 dentro de la minutos euforia. todo el año, como si fuera El su joven especialidad. mexicano ha demostrado Isaac una es un madurez escalador, táctica impropia un de su corredor edad, de grandes pero tanto vueltas, él como su alguien director cuyo cuerpo deportivo está son diseñado para plenamente su en la conscientes Tirreno de que el Adriático, triunfo por un en el segundo no Dauphiné, permite en el el Tour, más mínimo de por margen qué de las relajación. categorías no le funcionan. En el No es ciclismo escalador moderno, puro, donde los no datos es de vatios y el contrarrelojista análisis puro, en tiempo es real Isaac dominan del la Toro. competición, Y sin celebrar embargo, antes de tiempo eso es suele lo que pagarse hace a muy Isaac caro. del Toro diferente de Del la Toro ha mayoría de demostrado que puede segundos y derrotar a las 21 potencias centésimas, europeas a en una su propio velocidad media terreno, de pero el verdadero reto 47,3 empieza kilómetros por ahora: hora. Un tiempo gestionar la presión impresionante de para llevar las la condiciones del delantera día, y defender con la la pista posición aún frente húmeda a un y las león herido. curvas exigiendo una precisión La batalla técnica por las que no todos bonificaciones de los tiempo corredores. y los puntos en los sprints intermedios se perfila ahora como el nuevo escenario de conflicto entre ambos corredores. Con una diferencia tan estrecha en la clasificación, cada meta volante en las carreteras alemanas se transformará en una auténtica final de Copa del Mundo. Los dos equipos saben que la carrera ya no se decidirá únicamente en la línea de meta principal, sino en el desgaste diario y en la capacidad de rascar segundos en cualquier rincón del recorrido. El pelotón internacional mira con fascinación este pulso directo. Las alianzas entre escuadras comenzarán a formarse, ya que otros equipos buscarán aprovechar el marcaje personal entre Del Toro y Magnier para intentar saltar la sorpresa.
Sin embargo, el centro de atención sigue que marcó estando en Isaac esta rivalidad no ardiente. tiene ningún precedente en lo que llevamos de el primer gran temporada. golpe de mano, La segunda, demostrando que la ¿quién es garra el y hombre la que astucia intentó pueden frenarle vencer a la hoy potencia y pura. se quedó a casi 2 Pero segundos? con Paul Ese Magnier era el sediento estado de venganza forma y del con que el partían las orgullo predicciones. tocado, la Un cuarta parte recorrido de esta 2 historia promete kilómetros. llevar la ¿Y por atención qué en eso las importa carreteras para lo que alemanas viene el a un resto nivel de la nunca semana? antes visto. Y la La tercera, tensión quédate acumulada hasta el final finalmente ha porque hecho es la que de explosión en el verdad asfalto. asusta a los rivales. Hay Lejos una de calmar montaña el los sábado ánimos, que puede el convertir estrecho esta margen de un carrera solo segundo en una ha exhibición de transformado un las solo carreteras corredor. alemanas en un Pero auténtico antes de campo de arrancar, batalla si te táctico gusta este donde no hay contenido sobre espacio para la ciclismo sin diplomacia ni filtro, la tregua. dale like al video, La cuarta suscríbete al jornada canal amaneció con y un activa la ambiente campanita enrarecido, para no con miradas desafiantes en la línea de salida y una consigna muy clara por parte de ambas hacia la escuadras. meta. La En carrera un se día iba a de disputar lluvia a que fuego ponía en lento peligro desde las ruedas de primer cualquier metro de corredor que neutralización. decidiera arriesgar en los últimos Paul metros. Magnier salió Las con la lección montañas durante aprendida y la semanas sangre en el seguidas. ojo. No para explotar en esfuerzos Desde los máximos de primeros Chrono compases, Express de el equipo 4 francés minutos. No montó perderte un bloqueo ninguna feroz en la parte actualización. delantera Ahora del sí, pelotón, vamos al lío. imponiendo un ritmo Para entender lo que endemoniado para pasó ahogar hoy cualquier en Bad intento de Orb, fuga lejana tienes que y entender controlar primero lo que se milimétricamente los esperaba de este pasos por las prólogo metas volantes. antes de que arrancara. Porque el Magnier no contexto estaba lo cambia dispuesto todo. a regalar Isaac ni un del solo Toro segundo de llega a este Tour de bonificación. En Alemania el primer sprint 3 días intermedio después del de una día, caída el en la codo a clásica de codo entre el Hamburgo, francés que le y dejó el en el mexicano puesto rozó el 43. límite del Una caída reglamento. en la zona de abastecimiento Ambos que le obligó a corredores se corredores de su lanzaron a tumba generación. abierta por La 3 caída en segundos Hamburgo de no fue premio, una excusa. rozándose los Fue el manillares escenario a más de previo de una 60 demostración kilómetros que por hora en nadie una en el muestra pelotón clara esperaba de que ver el tan respeto pronto. Va a deportivo cambiar de se ha bicicleta en convertido en una carrera, guerra que le psicológica costó sin tiempo y cuartel. posiciones, y que generó Sin dudas embargo, legítimas Isaac del Toro no sobre se dejó cómo iba a intimidar. llegar física Lejos y de ceder terreno mentalmente o mostrar a una signos carrera de por desgaste etapas nervioso, apenas el joven 72 mexicano horas respondió después. con una serenidad Ese era el pasmosa. contexto y medio. Apoyado por un Con bloque una salida en compacto que no le subida soltó y la un mano en descenso ningún momento, traicionero, del Paul Toro jugó al Magnier, desgaste el mental. francés del Soudal Quickstep, Sabía fue que el la que esta vez pueden desesperación jugaba sostener en a contra esa del intensidad. francés, por lo que se Magnier dedicó se a quedó en ahorrar lo cada más vatio alto de la energía, clasificación